Para mí es una alegría que el Señor nos permita iniciar una serie que se ha titulado Súplicas, Lágrimas y Conquistas. Estamos creyendo que el Señor nos va a bendecir mucho en esta serie. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a leer el texto de la predicación, como está en la NBI. Podemos leerla en la pantalla o en el material que está impreso, el Salmo 30 en la NBI. La palabra del Señor dice así: Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro. Y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor, soberano. A ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera? ¿Con que yo descienda al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Amén. Padre, gracias por bendecirnos con tu palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recibimos esa vida a través de tu palabra. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Este salmo resume la historia y la vida de un creyente en el Señor. Resume cómo él tiene un encuentro con Dios, cómo Dios lo liberta, cómo él está lleno de alegría, cómo habiéndolo encontrado Dios en una situación difícil, el Señor no solo es un milagro que tendría que ver con la salvación, sino también en algunas áreas de su vida. Él está tan alegre y tan bendecido en esa primera etapa. Cuando uno es creyente, recién convertido, es la etapa del primer amor. Está feliz, está agradecido. Dios lo ha cambiado, ha transformado algunas situaciones de la vida, de la familia. Y uno anima a las demás personas a que busquen al Señor. En el pasaje vamos a ver cómo en esa segunda etapa de la vida de un creyente se le dice a otros: busquen a Cristo, alaben a Dios, conviértanse al Señor. Él es bueno, Él los va a salvar, los va a perdonar, los va a bendecir. Y entramos en una etapa de bendición realmente cuando conocemos al Señor. Transcurrido un tiempo viene a esa etapa como de esa confianza plena que el Señor lo salvó a uno, lo perdonó, hizo cosas maravillosas y uno evangeliza, testifica y habla de ese primer amor.
La mayoría, o quizá todos, creo que cuando nos convertimos, si usted se recuerda el día que se convirtió, tenía tanto gozo y tanta alegría que usted quería que todos lo supieran, por lo menos los más cercanos. Yo recuerdo el día cuando me convertí y la paz llegó a mi vida y le compartí a muchos que en Cristo había encontrado la paz, la salvación, el gozo, la alegría. Pero pasado el tiempo, uno da por sentado o sentada las bendiciones de Dios. Nos acostumbramos a las bendiciones de Dios. Vamos a ir viendo cómo este creyente en el Salmo 30 de pronto pierde de vista que es Dios quien lo ha sostenido. Es Dios quien lo ha protegido. Es Dios quien hizo un cambio radical en su vida. Y esta persona o este creyente se siente autosuficiente, se siente fuerte y tal vez piensa que no van a venir pruebas grandes en la vida. Esas son las etapas de la vida del creyente. Y aquí lo vamos a ver de manera detallada. Entonces, en esa etapa, el creyente del Salmo 30 dice, me sentí seguro, me sentí confiado. En la otra versión, o en la versión 60, dice, y en mi prosperidad o en mis bendiciones, me sentí tan seguro que pensé, jamás seré conmovido. Y agrega, bueno, porque tú me afirmaste como un monte fuerte. Pero de pronto viene la otra etapa en la vida del creyente, en la que Dios nos tiene que enseñar y mostrar que Él como soberano tiene que probar nuestra fe. ¿Cómo vamos a reaccionar ante las pruebas, ante la angustia, la tribulación, ante las pérdidas, ante las dificultades? Y Él tiene que probarnos. Y nos enseña, escondiendo Él su rostro, dice el texto, lo vamos a explicar más adelante, como que nos dejara en nuestras propias fuerzas para que no se nos olvide de que ha sido Dios, de que Él ha venido nuestra salvación, nuestra fuerza, nuestra provisión, nuestro gozo y nuestra alegría. Viene la etapa también en la que el creyente de nuevo tiene que volver y recordar su primer amor. Y tiene dos opciones o dos caminos cuando le llega esa prueba dura. O quejarse, abandonar la iglesia, perder la comunión con Dios. O el otro, que es el volverse en humildad, en súplica y en ruego al Dios que lo salvó y que le mostró tanta bondad y misericordia desde el principio. Y cuando se escoge el camino correcto, como lo hace el creyente del Salmo 30, que se vuelve en súplica, el Señor hace un milagro. Y de nuevo el creyente reafirma que sin Dios nada es y nada puede hacer. Y que Dios no rechaza al que suplica, al que ruega y que hace un milagro de nuevo en la vida. Y por lo tanto el creyente de ahí en adelante ha crecido y ha madurado y será alguien que dará acción de gracias, será muy agradecido el resto de su vida. Vamos a verlo ahora de manera detallada en el texto del Salmo 30. La primera verdad, versículos 1 y 3.
él recuerda cómo Dios le bendijo mucho. Ese es el primer punto. En los versículos 1 y 3, por eso él lo exalta. Señor, porque me levantaste. Eso es lo que hace cuando nos convertimos al Señor. Porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Nos da triunfo, nos da victorias. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Entonces él testifica, desde que conoce al Señor, liberación, victoria. Incluso lo que dice el texto es que cuando él tiene un encuentro con ese Dios real, él estaba tan enfermo que estaba a punto de morir. Estaba muriéndose. Pero el Señor lo sanó y lo libró de ir al sepulcro, de ir a la muerte. Cuando él experimentó y saboreó esas bendiciones del Señor, él anima a los que han confiado en él para que lo alaben. Versículos 4 y 5. Les dice que le canten al Señor, que alaben su nombre, su santo nombre. Y les dice, porque yo sé que cuando el Señor se enoja o nos corrige, ahí cuando dice el enojo del Señor se refiere a la corrección. Dura un poquito, pero toda su vida o toda la vida su bondad. Y les da un ejemplo. Así como en la noche nos podemos sentir tristes y lloramos, pronto al día siguiente será de día y tendremos alegría. Ahí está en la segunda etapa que mencionaba a nivel general en la introducción. Ahora viene en el tercer punto la prueba a su vida que jamás pensó que vendría. Todos los creyentes pasamos por esa etapa. Y nos tenemos que llegar a dar cuenta que el Evangelio también tiene esa otra parte en las pruebas que nunca pensamos que vendrían a nuestra vida. Es más, cuando estábamos más seguros y confiados. Es más, como dice el texto, ya lo vamos a leer. Pensábamos que venía algo mejor todavía. Resulta que lo que viene es una prueba tan dura que este hombre se desmorona, se queda confundido. Oiga los versículos 6 y versículos 7. Tercer punto de la predicación. Cuando me sentí seguro, exclamé, o por lo menos lo pensamos, jamás seré conmovido. ¿Alguna vez pensamos así los creyentes? Yo alguna vez así lo pensé. Pero no sabía todas las pruebas que vendrían después. Así lo testifica el texto. En la Reina Valera dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Él piensa que nada lo detendría, que nada lo haría caer en angustia, porque Dios lo había hecho fuerte como un monte o como una montaña. Siempre que aparece la palabra montaña o monte, por un lado significa firmeza y fortaleza, pero en otras ocasiones significa grandes dificultades, imposibles de cambiar humanamente. En este sentido, tiene el significado de, realmente yo me sentía como un monte, como una montaña bien establecida como el Señor, por el Señor. Por eso es que había exclamado, nada me hará que yo sea conmovido, probado. Pero hay un cambio en el versículo 7.
en la última parte. Pero escondiste, ese pero, en la segunda parte. Pero escondiste tu rostro. Y yo quedé confundido. En la primera parte dice, me afirmaste elevado baluarte. Es como un monte, como una montaña. ¿Qué significa la frase escondiste tu rostro? Significa dejarnos por un tiempo, por un momento en nuestras fuerzas, para que veamos que cuando estamos en nuestras fuerzas nada nos sale bien. En el lenguaje, en el texto hebreo, y los hebreos, cuando oían frases como esta, Señor, ¿por qué ocultas tu rostro de nosotros? ¿Por qué volteas tu rostro de nosotros? Tienen un significado profundo en el hebreo. Cuando el texto, la frase dice, ¿por qué ocultas o escondes tu rostro? Es la prueba severa que el Señor permite. Cuando el texto dice, ¿por qué apartas tu rostro? Es cuando el Señor rechaza nuestro pecado. Eso ya es pecado. Cuando Él aparta el rostro, significa cuando Él no está de acuerdo, no se agrada. Pero cuando aparece la frase, el rostro resplandeciente de Dios, significa toda la bendición de Dios para nosotros, para el pueblo de Israel. Por eso la bendición sacerdotal, cuando habla del rostro, que haga resplandecer el rostro del Señor sobre nuestra vida, y habla del rostro resplandeciente del Señor 2 veces. Es una bendición extraordinaria cuando Él hace resplandecer el rostro de Él sobre nuestra vida. La expresión, el rostro resplandeciente del Señor, es su aprobación, su bendición, su fortaleza, su gozo, su alegría, su protección. Pero aquí Él está diciendo algo severo. Dice el texto nuevamente en la segunda parte, escondiste tu rostro. Y el resultado es que fui turbado, destrozado. Ahí el creyente, y voy a hacer aplicaciones de una vez, debe recordarse cuando uno no había pasado esa gran prueba, aparte de las otras pruebas, porque hay chiquitas, medianas, grandes, largas, cortitas, de todo hay. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Diversidad de pruebas, dice Santiago. Para todos los gustos, todos los tamaños, todos los colores, todos los sabores. Hay. Pero cuando ha venido esta, cuando es severa, porque aquí esconde el rostro del Señor, su rostro lo esconde de Él, Él se debe de acordar precisamente cuando Él, en versículos anteriores, animaba a otros y decían, alaben al Señor, bendíganlo, exáltenlo, cántenle himnos, sean agradecidos. Pero cuando Él viene a ser probado y turbado y el rostro del Señor es escondido hacia Él, ya no tiene las fuerzas para recordar cuando animaba a otros. Y eso es lo que uno de los amigos de Job le dice a Job. Job, un hombre temeroso, santo, apartado. Todos llegaban a pedirle consejo. Era un hombre sabio, era un hombre prudente. Y él daba consejos y hablaba y decía la palabra del Señor. Pero cuando a él le viene
la terrible prueba, porque esa sí fue terrible. Las pruebas que podamos tener nosotros comparadas con la de Job son un montoncito de tierra, aunque pueden ser fuertes para nosotros, porque Dios sabe que para algunos algunas pruebas son grandes y para otros no tantas. Pero Job, cuando a él le viene la prueba, ya no quiere decirle a otros, alaben al Señor, bendígalo, síganlo confiando en Él. Entonces uno de los amigos le dice, tú que nos animabas, tú que nos decías, cántenle himnos al Señor, aplicando este texto. Tú que nos decías, alaben su nombre. Tú que decías que cuando el Señor disciplinaba era un poquito nada más, que su bondad duraba toda la vida. Ahora, ¿por qué no aplicas esos consejos a tu vida? Le dice a Job. Hermanos, nadie se sorprenda, a todos nos ha pasado. No es lo mismo verla de lejos que tenerla cerquita. No es lo mismo, y vamos a usar la imagen del fútbol, no es lo mismo estar en un estadio desde arriba viendo bien las jugadas y las oportunidades de gol que estando allá adentro jugando. Uno allá arriba dice, ay, hubiera metido un gol, hombre. Y uno allá adentro ni a la pelota le da. Falla los penaltis. No es lo mismo estar jugando allá que estando acá. Entonces, con razón, por ejemplo, Elías en el momento de la prueba dice, Señor, quítame la vida. Con razón, Jeremías dice, Señor, ya no quiero hablar de ti, ya no quiero predicar tu palabra. Siempre que lo hago, lo que viene es burla, oprobio, los lamentos. El lamento de Job, el lamento de Jeremías, el lamento de otro de los profetas. El lamento de Job es tremendo. Dice, maldito sea el día en que yo nací. Ojalá no hubiera existido, se hubiera perdido en las tinieblas de la noche. Que no se hubiera escuchado la voz de decir, un varón ha nacido. Imagínense hasta dónde estaba el asunto ahí. Pero es la etapa del creyente que hay que pasar. Cuando él está turbado, volviendo al Salmo 30, está turbado, confundido, escoge el camino correcto y es volverse a Dios en súplica, en ruego. Oiga lo que dice el versículo 8 y 10. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. Mis queridos hermanos, regresémoslo ahí, mi querido hermano, regresémoslo ahí. Ahí dejémoslo un momentito. Esa oración, esas verdades son tan profundas que no las podemos pasar tan rápido. Cuando dice, a ti clamo, ya no era la oración y la alabanza que cotidianamente hacía cuando todo iba bien, sino ahora es un clamor que sale de lo más profundo de sus entrañas, desde el vientre de su corazón, desde lo más íntimo. Es un grito de auxilio, de ayuda, pero que no sale de aquí ni de aquí, sino sale de lo más íntimo del ser. De aquel que ya no tiene esperanza, de aquel que ya no tiene consuelo, de aquel que ya no tiene salida, es aquel que clama. Cuando la Biblia habla de clamar, es desde el corazón. Nos recordamos del pasaje de Bartimeo el ciego. Vive una vida de desgracia, de ruina, de menosprecio. Ciego, sentado junto al camino, viviendo de limosna. ¿Cuántos no se burlaron de él? ¿Cuántos no lo molestaron? ¿Cuántos no lo ignoraron? El ciego de siempre ahí está.
Y de pronto entra Jesús con sus discípulos y se le van sumando las multitudes porque ha hecho milagros. Y le llega a oídos a Bartimeo el ciego de que Jesús hace milagros, sana a los enfermos. Y aunque él no está seguro exactamente cuando está pasando, oye el bullicio y dice: Jesús está pasando por aquí. Pero ¿quién le iba a oír en medio de ese bullicio? Entonces lo que hace Nicodemo es que grita, que clama de lo más profundo de su corazón. Y si se acuerda lo que dice el texto, lo que él comienza a gritar y a clamar es: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no lo dijo una vez ni dos. Hijo de David, ten misericordia de mí. De mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Después de varias veces Jesús, aunque lo oyó a la primera, no se detuvo a la primera, no se detuvo al segundo clamor, sino después de 3, 4 o 5 veces, cuando él grita y clama, se detiene y le dice a sus discípulos: vayan a traerlo y tráigamelo. ¿Por qué escuchó Jesús a Bartimeo? Porque clamó no solo con sus labios, sino con todo su corazón. Ante la impotencia, ante la incapacidad, hay un grito de auxilio, de súplica y de ruego. Y cuando lo tiene enfrente, Jesús ya sabía, pero le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él dice que recobre la vista. Inmediatamente Jesús pone sus manos sobre él y lo sana. Aquel hombre que vivía de limosna, aquel hombre ciego, a causa de su clamor, el Señor lo escuchó. Dios no se niega ante el clamor ni ante la súplica. Regresemos al texto en la primera parte. Al mismo texto. Señor soberano. Ahí vemos la humildad de aquel hombre que llega a entender que Dios puede hacer lo que Él quiera, con quien quiera, en el momento y lo que Él desee. Él es el soberano. Él tiene que entender esa verdad. Y el que está en la prueba y en la tribulación y comienza a clamar, se ha despojado de orgullo, se ha despojado de autosuficiencia y le dice: Señor, yo sé que tú puedes quitarme la vida o puedes dármela. Yo sé que tú me puedes sanar o puedes dejar que muera. Yo sé que tú me puedes dar más o quitar lo que tengo. Señor, tú eres el soberano. Se ha ido toda la autosuficiencia. Se ha ido aquel que pensaba: cuando me sentí seguro, exclamé, pensé y dije: jamás seré conmovido. Pero le faltaba la etapa donde el Señor dice: muy bien, voy a probar tu fe. Voy a probar qué hay en tu corazón. Voy a probar si hay humildad o hay orgullo. Si hay incredulidad o hay fe. Y cuando le dice: Señor soberano, está diciendo: tú puedes ahora hacer lo que quieras conmigo. Lo acepto. Pero yo te suplico. Pero yo te ruego. Ese clamor y esa súplica cuando uno le dice: Señor, no entiendo por qué me pasa esto. No lo entiendo. Me duele. Me cuesta creerlo. Pero tú eres el Señor soberano. Tú puedes hacer lo que quieras hacer. Pero eso sí, yo a ti suplico. Yo te ruego. Y lo que nos da a entender el texto en el Salmo 30 es que nuevamente el Señor permitió que estuviera a punto de morir este hombre, este creyente. Estaba muriéndose. No estaba como ustedes aquí que han venido al culto, han alabado al Señor, han levantado las manos. Con problemas sí,
pero no estaba así, él estaba muriendo. Por eso él, en humildad, en ese clamor y en esa súplica, por eso le dice, Señor, me vuelvo a ti suplicante. Empieza en un diálogo. Sigamos leyendo el texto. Regresemos al 8 si es tan amable. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. Es decir, con una súplica constante. 9. Señor, ¿qué ganas tú con que yo muera? Con que descienda yo al sepulcro. Lo que nos da a entender el texto es como que prematuramente iba a morir. No está hablando ahí un hombre de 100 años, no, ni de 80, ni de 90. Posiblemente está hablando de un hombre de 35, de 30, de 40 años, 45. ¿Qué ganas tú con que yo muera? ¿Con que yo descienda al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? No es reclamo, es un diálogo sincero, honesto, profundo en su corazón, tratando de encontrar una respuesta, pero suplicando. Y le dice, oye, Señor, compadécete de mí. Trátame con ternura, trátame con compasión. Yo te lo ruego, yo te lo suplico. Sé tú, Señor, mi ayuda. Ahí aparece nuevamente la palabra Señor 2 veces. Es decir, el que tiene la autoridad total, el dueño de todo, el absoluto, Señor. Tú tienes toda la potestad. Por favor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Vemos en el versículo 11 un cambio repentino, porque nos está resumiendo el testimonio de la trayectoria de su vida como creyente. Pero él, en el versículo 11, testifica nuevamente de que el Señor, Dios, nunca se negará una súplica y un ruego de lo más profundo del corazón. Y el Señor cambia las circunstancias y hace algo extraordinario. Versículo 11, un texto muy conocido que hasta se convirtió en un canto bello que por años hemos cantado. Señor, convertiste mi lamento en danza. La Valera dice en baile, pero la palabra más exacta es danza. Porque el pueblo danzaba para el Señor. La palabra baile es muy amplia y en muchas culturas del mundo se puede entender como cualquier baile. No, es danza. La danza era un danzar de manera vertical hacia el Señor. No era un contoneo, no era horizontal, no era sensual, era una danza vertical al Señor. Y le dice, Señor, has escuchado mi súplica, mi ruego. Señor, has respondido a mis súplicas. Ahora yo testifico que cambiaste mi lamento en danza. La alegría y la bendición del Señor se celebraba con las fiestas santas. El Señor en toda la revelación a su pueblo, los actos de salvación, los actos de victoria, los actos de la intervención soberana de Dios, los marcaba con una fiesta. La fiesta de la Pascua era danzar, alabar y glorificar a Dios por la liberación de su pueblo de la esclavitud de Egipto. La fiesta de Pentecostés era gratitud, adoración y alabanza a Dios por haber dado la provisión en las cosechas. Los eventos más importantes de la intervención de Dios en la vida del pueblo se marcaban con fiestas para que nunca se olvidara. Me has quitado el vestido de luto,
Me has vestido de fiesta y de alegría, dice el texto en el versículo 11. Porque los judíos, los hebreos, cuando les llegaba la tragedia, el problema duro, fuerte, se ponían un vestido áspero, de manta áspera. No era un vestido bonito, era muy simple, muy tosco. Se echaban cenizas sobre su cabello. Estaban pasando la prueba y la dificultad. Y cuando pasaba la prueba, ellos se quitaban ese vestido, se bañaban, se cambiaban y se ponían un vestido de fiesta y de alegría. Normalmente el que se usaba en las fiestas al Señor. Por eso cuando Él vuelve a tener esa experiencia maravillosa y ahora ya no confía en Él mismo sino en el Señor, vemos en el punto número 6 del mensaje que Él alaba al Señor de nuevo. Versículo 12. Él escucha la súplica, Él convierte su tristeza en danza. ¿Para qué? Dice, para que te cante y te glorifique y no me quede callado, Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Es el corazón de un hombre que ha crecido en la fe, que ha pasado la etapa en la que jamás estará seguro en sí mismo, en la que ahora comprenderá que su vida depende absolutamente de Dios, que no estará confiando en nada de planes humanos, ni en su fuerza, ni en su capacidad, sino que siempre con temor y temblor y con gratitud permanecerá el resto de su vida. Por eso aquí le reconoce como Dios y Señor y le dice, no me quedaré en silencio, hablaré de tus maravillas, cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. El apóstol Pablo, uno de los hombres más espirituales que han existido, pasó por estas etapas. Él estaba acostumbrado a toda clase de tribulaciones. Estaba acostumbrado a toda clase de tribulaciones, a toda clase de cárceles. Él ya sabía que si iba a predicar el evangelio en otra ciudad, no estaba pensando, ¿en qué hotel me voy a quedar? Sino, ¿en qué cárcel me van a meter? ¿Sí? Pero aún así, el Señor lo lleva a la prueba extrema. Y Él testifica que habiendo conocido el poder de Dios, habiendo conocido la intervención sobrenatural de Dios, en Efeso dice, tuvimos una tribulación que nunca habíamos tenido, que creímos que íbamos a salir sin vida. Perdimos la esperanza de salir con vida, dice el texto. Y que Pablo diga perder la esperanza de salir con vida, es porque dijo, Señor, hasta aquí llegó Pablito. Me voy para allá. Pero de pronto decía, Señor, pero tan luego, no, hombre. Y él dice más adelante, pero el Señor, dice, tuvo misericordia de nosotros y nos libró de la muerte. Y lo permitió para que no confiáramos en nosotros, sino para que confiáramos en Él. Así dice Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo también manda en todas sus cartas, abunden en acciones de gracias, alaben al Señor, bendíganlo. Si Él da la prueba, también dará la salida. Pero el camino correcto es la súplica y el ruego de todo corazón. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Dios nos bendice, pero también nos muestra
en una etapa de nuestra vida cristiana que sin su apoyo todo se viene abajo. Él es el soberano que permite la prueba, pero está dispuesto a escuchar la súplica constante del creyente que es humilde. El que clama de corazón, el que suplica, el que ruega, el que implora, siempre tendrá el favor de Dios. No tenemos prácticamente ningún ejemplo en la Biblia donde alguien suplicó y rogó en un momento de aflicción que no haya tenido una respuesta del Señor. No todos los creyentes estamos viviendo las mismas etapas al mismo tiempo. No todos nos convertimos en el mismo año. Pero todos pasamos por estas etapas. ¿Qué pasa? El hombre del Salmo 30. Tenemos el encuentro con nuestro Dios. Tenemos paz, gozo, alegría. Testificamos a otros, animamos a que otros alaben al Señor, lo bendigan. Pero también viene la etapa donde uno cree que no vendrá una prueba grande. Creemos que estamos como muy firmes. Y es ahí donde el Señor permite que venga la prueba. Y que por un momento nos sintamos como turbados, como no saber qué hacer. Por eso es ahí donde cabe la súplica, donde el Señor responde a la súplica. Y luego seremos agradecidos y testificaremos el resto de nuestra vida de que Dios escucha al que ruega. Yo sé, como lo dije en el servicio anterior, no todos, pero algunos estarán pasando por ese momento, por esa prueba que no esperaron, como pruebas que vinieron o han venido en mi vida a lo largo de la vida cristiana que jamás esperé, pero que llegaron y que dolieron mucho, pero que volviéndonos con súplicas y ruegos al Señor, Él tuvo misericordia de nosotros y nos tiene de pie todavía. Y hemos de contar sus maravillas, hemos de hablar de sus grandezas y terminaremos nuestra carrera con gozo. El que es humilde, el Señor lo levanta. Hermano y hermana, el Señor quiere escuchar su súplica y su ruego. El que suplica y el que ruega ya no se fija en composturas, en niveles, en jerarquías. No se fija quién está a la par ni quién está delante o atrás, sino pone su mirada en el Señor. Yo quiero invitar a aquellos que quieran suplicar al Señor un cambio en su vida, un auxilio. Pasen aquí al frente. Vamos a orar. Vamos a suplicar al Señor. Hoy, Señor, a rendir mi corazón. Aquí está nuestra vida suplicante, Señor. Nuestro corazón que te suplica. Nuestro corazón que te ruega. No nos dejes avergonzados, Señor. No permitas que nos quedemos a medio camino. Tú eres el Señor soberano, el que hace la llaga pero también la venda. El Señor que nos corrige pero también nos cuida. Aquí estamos delante de ti, suplicándote.
y rogándote que podamos permanecer con la fe y la alegría hasta el último día de nuestra vida. Que aunque por un momento hayamos dicho como Pablo, perdimos la esperanza por un momento de salir adelante, perdimos la esperanza aún de salir con vida, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Ahí donde está, hermano y hermana, suplíquele y ruéguele desde lo más profundo de su corazón. Clámele al Señor. Si le ha parecido como al creyente del Salmo 30, que el Señor como que ha escondido su rostro, como que no escuchara, es un tiempo que el Señor lo permite. Él quiere oír su súplica, Él quiere oír su ruego, Él quiere que usted le implore, Él quiere ver su humildad y su corazón y su fe. El que viene al Señor jamás es rechazado. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Padre, gracias, que ninguno de los que ha venido se vaya con las manos vacías ni con el corazón vacío, sino que vayan llenos de fe, de esperanza, de gratitud, que vayan llenos de confianza en ti, en tu palabra, en que han hecho lo correcto, en que han buscado el camino correcto en esta etapa de sus vidas. Gracias porque ningún creyente dejará de pasar por esta etapa. Gracias, Señor, por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Te amamos, Señor. Gracias porque no dejas sin consuelo a tu pueblo. A ti hemos clamado, Señor soberano de la tierra. A ti nos hemos vuelto suplicantes. Señor, gracias. Ahí donde está, dele gracias en fe y dígale: gracias, Padre. Hemos suplicado, hemos rogado. Gracias por alimentar nuestra fe. Gracias por respondernos. Y confiamos que haremos exactamente lo que hizo este creyente del Salmo 30. No quedaremos en silencio, testificaremos y seremos agradecidos. Y nunca más confiaremos, sino viviremos de manera piadosa y temerosamente, sabiendo que sin tu mano y sin tu bendición nada funciona. Gracias, Jesús. Si hubiera alguien que no tiene a Jesucristo en su corazón, que no ha nacido de nuevo, y hoy quiere, anhela, desea que Cristo lo salve, que Cristo perdone sus pecados, lo haga una nueva criatura y que lo acompañe siempre, aprendiendo de una vez que no solo vendrá paz y gozo, vendrán pruebas, pero el Señor está con el humilde y con el que le ruega y le suplica. Si alguien por primera vez va a hacer esa oración de fe para ser salvo, diga conmigo esta palabra de fe y de oración. Ahí donde está, repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y de mi vida pasada.
Te pido que me salves, te necesito. Necesito una nueva vida y necesito que tú estés conmigo en todas las etapas de mi vida cristiana. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.